Vamos a recibir a la defensora del vecino, Ana Agostino, y tenemos los datos que surgen del 9º informe de la Defensoría del Vecino. Bueno, ¿quiénes llegan a la Defensoría? Precisamente vecinos que han reclamado frente a la Intendencia o su respectivo municipio sin obtener respuesta a su reclamo. 2015, ¿qué se desprende de este informe? Bueno, que en total se contaron 1.284 reclamos. Un 17,4% tiene que ver con la limpieza, un 15,6% con los ruidos, un 12,2% con el arbolado, un 8,9% con las edificaciones, un 7,8% con el saneamiento y un 6,3% con los espacios públicos. ¿Quiénes reclaman? Bueno, aquí tenemos un porcentaje mayor de mujeres, 64%, y especialmente enfocadas en los barrios Ciudad Vieja y La Comercial. Y hay diferencias entre hombres y mujeres a las que aludíamos al principio del programa. Las mujeres reclaman más acerca de seguridad, saneamiento y convivencia, y en el caso de los hombres, transporte, discriminación y vialidad. Esto es de lo que se desprende de este informe 2015 de la Defensoría del Vecino. Ya nos vamos al encuentro de Soledad, que está junto a Ana Agostino para seguir profundizando sobre estos temas. Exactamente, Cristian. Hablaremos de reclamos y hablaremos de la gestión de Ana Agostino como defensora del vecino y sobre todo el propósito de esta Defensoría del Vecino, ¿verdad? ¿Para qué se creó? Únicamente para recibir reclamos y luego manejar la gestión de los mismos. ¿Y qué otras cosas, verdad, cumple como funcionalidad? Ana, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Vamos a refrescar un poco el concepto, ¿verdad?, de Defensoría del Vecino. ¿A qué nos referimos exactamente y por qué se creó? La Defensoría es parte de lo que se llaman las instituciones asociadas a los principios de París, que en realidad su origen se remonta al siglo XIX, al ombudsman de los países nórdicos. Está asociado a la creación de instituciones de protección de los derechos humanos. Y de alguna manera de control de la autoridad que es la responsable de garantizar que esos derechos se puedan ejercer, se puedan disfrutar, es decir, como seres humanos tenemos una serie de derechos garantizados. En América Latina esta figura llega en la década de los 80, básicamente comienza sobre todo en los países de Centroamérica, y está más asociada en ese momento a los derechos civiles y políticos. Es una época muy compleja en América Latina, varios países con regímenes autoritarios, en particular en Centroamérica en la década del 80, ustedes recordarán, es una época de violencia, de situaciones de guerra civil. Entonces las defensorías en nuestro continente surgen muy asociadas a ese fenómeno. Y luego comienzan sí a extenderse asociados a los derechos, a los DESC, ¿no?, los derechos sociales, culturales, económicos, y en varios países se empiezan a consolidar, en particular países como Argentina, donde trasciende esa concepción de la defensoría a nivel nacional y se empiezan a instalar defensorías locales, provinciales. En Argentina hay más de 50 defensorías. Existe la Defensoría Nacional en las provincias y también en ciudades. En el caso de Uruguay, la primera institución en esta concepción ombudsman de defensa de derechos es la Defensoría del Vecino. Y recién en el año 2012 se instala la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, institución con la que nosotros tenemos un vínculo muy cercano, trabajamos coordinadamente. Ellos tienen un mandato asociado no solo territorial, porque tiene que ver con todo el país, sino con la gestión de todo el Poder Ejecutivo, de todos los ministerios. Nuestro mandato está asociado en particular al gobierno departamental, tanto en su nivel, el segundo nivel de gobierno, o sea, la Intendencia, como el tercer nivel de gobierno, que son los municipios. Ana, vuelvo a las cifras que manejábamos recién. Conforme, digamos, una institución, un organismo se instala entre los uruguayos, bueno, cada vez más, y cada año acuden más vecinos. De esos 1.284 reclamos que recibe la Defensoría, ¿cuántos podríamos decir que tienen algún tipo de resolución o al menos un acercamiento a la resolución? Tú planteaste en la presentación que son 1.284 reclamos y nosotros en el informe planteamos que son asuntos porque no todos son reclamos. Bien, algunos también son consultas asociados a actuaciones de orientación que nosotros hacemos. O sea, gran parte de las personas que llegan a la Defensoría en realidad
todavía no hicieron el reclamo frente a la Intendencia, no saben a dónde ir, tienen un problema que no siempre es departamental. Hay algunas veces que a nosotros nos llaman personas que en realidad su problema lo van a tener que presentar frente al Poder Judicial o lo van a tener que presentar frente a la Dinama. O sea, es como la Defensoría es un lugar al que la gente acude muchas veces porque tiene un problema y no sabe realmente a dónde ir. Y esa es una actuación muy importante, que incluso yo les mencionaba de otras defensorías. Esto, a veces la administración no es un lugar hospitalario, no es un lugar al que uno llega fácilmente y se puede sentar y plantear su problema y ser escuchado y tener un diálogo y salir de allí sabiendo que realmente hubo alguien interesado en escuchar esa problemática. Entonces esa es una primera actuación muy importante. Ana, sí, adelante. Y luego sí están los reclamos específicamente, donde la persona fue a la Intendencia o fue al municipio, al comunal, presentó el problema, generó un número de expediente y el problema no se solucionó. Entonces, esos son los que nosotros luego le damos un tratamiento mucho más de seguimiento, de pedir el expediente, en algunos casos incluso terminamos con una recomendación. Bien, porque están los reclamos, como bien decías tú, muchos que tienen que ver con eso que planteaba Cristian en la pantalla, que es el informe que ustedes presentaron, saneamiento, tránsito, limpieza, pero están también los problemas entre vecinos. Exacto. Y ustedes muchas veces allí juegan un papel de mediador interesante, que nos gustaría que nos cuentes, por ejemplo, experiencias que hayan atravesado desde la Defensoría y donde hayan tenido que llegar efectivamente a una mediación entre dos vecinos por un conflicto como se dan, bueno, tan frecuentemente, ¿no? La mediación comunitaria es un área que nosotros como Defensoría queremos incorporar como respuesta precisamente a los temas que tú estás planteando. En lo que hemos avanzado enormemente en la Defensoría es en la capacitación para la mediación comunitaria. No es simplemente, digamos, decir, bueno, a ver, acá hay un problema, vamos a ver si nosotros podemos ponernos un poco como facilitador de este diálogo. Es necesario tener un conocimiento acabado. El año pasado, de hecho, llevamos adelante un diplomado en mediación comunitaria y del cual participaron casi 30 personas y varios de ellos se constituyeron en un equipo de mediadores y mediadoras voluntarias, de manera que nosotros tenemos esa posibilidad como respuesta a la ciudadanía. Nos ha costado concretar las mediaciones porque hemos encontrado de parte de la ciudadanía algunas resistencias. La gente no, con ese vecino no se puede hablar. Nosotros realmente ya intentamos y no queremos hablar, ¿no? Y estamos trabajando para poder ir instalando cada vez más esta posibilidad como una realmente respuesta viable para resolver conflictos. ¿Cuáles son los más frecuentes entre vecinos? El tema de los animales, sobre todo, por ejemplo, mascotas que quedan solas, que ladran, problemas asociados también a la limpieza o no de pozos negros en algunas zonas donde no hay saneamiento, humedades, claro. Ruidos adentro de la casa, sobre todo música muy alta, e incluso la gente viene porque los vecinos hablan muy alto y hablan hasta muy tarde. O sea, todo eso llega a la Defensoría. ¿Y qué pasa cuando ese diferendo entre vecinos no tiene, digamos, dos domicilios particulares, sino un domicilio particular y un comercio, un local que puede ser bailable y demás, que también se presenta como una estructura poderosa, porque quizás es más grande, porque tiene su habilitación, porque es muy concurrida? Ahí hay una diferencia, ahí sí efectivamente la Intendencia puede actuar, porque si es un local comercial, que el caso que tú decís, ¿no? Si tiene música en vivo, por ejemplo, precisa un permiso para espectáculo público, y ese permiso requiere de un plan acústico. Entonces, si no lo está cumpliendo, la Intendencia puede actuar y exigirle el que ponga en marcha ese plan acústico. Nosotros hemos hecho recomendaciones, en particular, bueno, eso no está en el informe porque es de este año, pero la clausura de un lugar
que efectivamente el sonido llegaba a los vecinos y efectivamente es en el marco de un local y efectivamente la Intendencia ese espacio lo clausuró. O sea, la Intendencia cuando hay locales comerciales puede actuar y no solo con música. Nosotros recibimos muchos reclamos por herrerías, carpinterías, porque están en lugares residenciales, comienzan muchas veces como pequeñas iniciativas unipersonales y luego van creciendo y no están en concordancia con lo que es el entorno y ocasionan problemas a los vecinos. ¿Obras en construcción, por ejemplo? Obras en construcción nos llegan menos, no sé por qué, yo siempre digo... Bueno, está muy reglamentado el horario de trabajo, ¿no?, en la construcción. Bueno, todos. Un sábado a las 7 de la mañana puede estar reglamentado, ¿sí? Yo te puedo asegurar que... Yo no sé. Pero obras un sábado no he tenido cerca, pero sí en la semana y se corta a las... Sí, a nosotros es un tema que nos llega mucho menos que pequeños emprendimientos, como les mencionaba. Lo digo porque muchas veces nosotros, aunque somos un programa de televisión, recibimos muchas denuncias. Hoy por hoy creo que también hay muchos vecinos que usan las redes sociales como lugar de queja y a veces ni siquiera concurren a los organismos o a las instituciones donde plantear el reclamo. Y dicen, bueno, lo tiro en las redes sociales y como si alguien lo va a recibir y va a obrar en consecuencia. Y de hecho las personas vienen a la Defensoría y dicen, nosotros venimos acá y después vamos a la televisión. O sea, realmente la televisión está vista como un lugar donde, bueno, si se hace público, entonces voy a tener más posibilidades de que se resuelva. Vos tenés que hacer un programa, Ana. Claro, es diferente la presión que se ejerce, lógicamente. Pero a todo esto, resultados. Vos decías estos problemas entre vecinos que son tan difíciles porque depende de la buena voluntad. ¿Existe la posibilidad de multa? ¿Existe la posibilidad de indemnizar, por ejemplo, a alguien que realiza un reclamo consistente? ¿Qué acciones pueden tomar desde la Defensoría del Vecino para generar la presión? Que recién decíamos pueden tener los medios también. En aquellas situaciones donde efectivamente la responsabilidad es del gobierno departamental, ya sea la Intendencia o los municipios, sí, nosotros hemos visto resultados, situaciones donde no aparece en el informe porque solo figuran cuando presentamos recomendaciones y sugerencias si fueron aceptadas o no. Que ahí ustedes ven, hay varias que fueron aceptadas y que se implementó lo que la Defensoría planteó. En otros casos no llegamos a la recomendación porque en la conversación telefónica con la Intendencia, cuando analizamos el expediente y decimos, bueno, pero ustedes van a ir, no van a ir, acá hay un árbol que está por caerse y los vecinos se están quejando, ese expediente estaba detenido por algún motivo, y la llamada, muchas veces la sola llamada de la Defensoría destranca la situación y hace que eso se resuelva. O sea, eso lo vemos con mucha frecuencia, que nuestra intervención hace que los asuntos... Como te decía, que un vecino pida una indemnización, por ejemplo, porque se le cae un árbol en el jardín de la casa, vamos a poner ese caso... Bueno, eso va a seguir su vía, o sea, judicial. Claro. ¿No? Nosotros cuando hay una situación así, en el caso, por ejemplo, no que se llegue a caer un árbol, pero en estos días, por alguna razón, han llegado varios reclamos asociados a árboles donde la persona... Sí, porque la lluvia ablanda la tierra, ¿no? Sí, complica toda la situación. Y nosotros sí nos comunicamos para ver por qué la demora en ir a retirar ese árbol o por qué si se solicitaron que se sacara de raíz solo se podó, situaciones así que llegan mucho. Y cuando realizan una de esas consultas a los organismos correspondientes, cuando le dicen, ¿por qué la demora? Si nosotros hicimos la recomendación, ¿qué suele aducir el organismo de la Intendencia? Bueno, ahí depende de cuál es la contraparte, digamos, o sea, puede ser, en algunos casos nos pueden decir, está planificado que esto lo vamos a hacer por municipio, y ese árbol está en un municipio al que nosotros todavía no llegamos y está en el plan. Y bueno, decimos, pero la persona, este reclamo lo presentó hace 3 meses, claro. Ya le dijeron que el mes que viene van a ir y sin embargo no han ido. Y en esos casos eventualmente terminamos haciendo una recomendación para que, aun cuando esté planificado para dentro de 3 meses, dada la urgencia, que adelanten. O sea, ¿no? Es de alguna manera eliminar una traba burocrática. Sí, nosotros insistimos en que hay veces algunos problemas eventualmente se van a resolver, pero los tiempos no son los tiempos en los que las personas tienen la expectativa que esa solución llegue, ¿no? ¿Le ha sorprendido alguno de los reclamos alguna vez recibido, por lo diferente, por lo atípico? Lo que pasa es que la Defensoría llega
todo tipo de reclamos, todo tipo de reclamos, o todo tipo de situaciones, no necesariamente reclamos. Claro, de situaciones. De situaciones. ¿Alguna que le llamó la atención? Ayer, por ejemplo, nos estábamos acordando de un señor que vino de la Defensoría porque había encontrado un órgano en la calle y entonces él quería... ¿Un órgano instrumento? Sí. Ah. O sea, llegan situaciones muy atípicas. Está bien, es pertinente. Yo Muy creo que la atípicas. pregunta nos la hicimos varios. Estamos hablando de situaciones atípicas. Claro, ¿y qué hacer con...? Y él quería declarar Donar el órgano. que lo había encontrado. Situaciones donde las personas llaman porque tienen problemas con algo que compraron, o sea, no solo es Porque está la Defensoría del Consumidor, claro, que eso es otra pero cosa. hay una confusión y las personas llaman por teléfono o se presentan frente a la Defensoría y plantean situaciones inesperadas, como lo del instrumento musical, digamos. Claro. ¿no? Bueno, pero el vecino se siente defendido. La persona, Porque ese es el nosotros propósito, tenemos devoluciones excelentes, donde nos agradecen enormemente, y tenemos devoluciones donde nos dicen lo que ustedes hicieron no fue útil. Eso es así, o sea, no siempre la Defensoría logra el resultado que la persona espera, porque no siempre lo que la persona espera es viable. Algunas veces sí, efectivamente hay una falta de actuación de la Intendencia, y en otros casos lo que la persona está esperando no es lo que se puede llevar adelante. Bien, Ana Agostini, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy clara. Quisiera hacer una referencia a lo que planteó la persona que mandó el mensaje, que tú dijiste que no era discriminatorio, al contrario, esto de que las mujeres reclaman más y que reclaman sobre algunos temas, tiene que ver con la preocupación histórica, o sea, un poco ese mandato de género casi, que de alguna manera las mujeres tienden a pensar más en el colectivo. No es porque sea la limpieza, es porque es aquello que tiene que ver con el bienestar de ella, pero de su familia y del conjunto, que es un mandato histórico que de alguna manera el tema de las nuevas masculinidades que se está debatiendo, cómo incorporar también que los hombres asuman la temática del cuidado, eso es parte de lo que se refleja cuando analizamos la diferencia de los temas que le preocupan a los hombres y los temas que le preocupan a las mujeres. O sea que muy al contrario de ser discriminatorio, es el reconocimiento de una sobrecarga de las mujeres que también se reitera a nivel de la ciudad y que está estableciendo la necesidad de que los hombres asuman también otras tareas. Muy bien. Una última duda que no sé si es pertinente igual. Sobre el tema tránsito, multas y demás, ¿se puede acudir también a la Defensoría del Vecino? Porque hay un mecanismo a veces de multa por parte de la Intendencia donde no se te notifica en el momento, ¿no? Y ahora después con la instalación de radar. ¿Es posible acudir frente a la incertidumbre o el manejo del mismo a la Defensoría del Vecino? Bien, interesante saberlo también. Bien, le leo algunos mensajes, aprovecho para compartir con Ana. Dice, por ejemplo, Lorena, ¿por qué hoy le preguntamos a la gente para que nos dieran cuenta de si Ana acudió a la Defensoría o si, por ejemplo, tienen algún reclamo que no han podido resolver? Lorena dice, en mi barrio hay muchos perros, ladran todo el día y toda la noche, y ni hablar de motores, de autos y motos entrando y saliendo en la madrugada. Los vecinos no duermen y tampoco dejan dormir. Dice Lorena que no cuenta de qué barrio es. Mi reclamo es el pedido de semáforos para las calles Garibaldi y Porongos, es el comunal 3. Bueno, ahora habrá que ver dentro de qué municipio se encuentra. Y dice, he reclamado, me dieron una tarjeta con el número de reclamo, luego hicieron una inspección y me dijeron que la esquina no tenía ningún peligro, no revestía ningún peligro. Bueno, acá alguien pregunta, ¿cuándo va a dejar de llover, por favor? La Defensoría del Vecino no tiene... La ciudad con más semáforos, Montevideo. ¿Sí? Bueno, pero puedo hacer comentarios sobre eso, porque en algunos casos quizás todavía no hicieron el reclamo, y un elemento importante, hagan siempre los reclamos cuando creen que hay un problema. Ese es el primer paso. Y el segundo, si realmente la persona entiende que la respuesta que le dio la Intendencia, que esa es una esquina que no es peligrosa y por lo tanto no necesita semáforos, pero los vecinos entienden que sí necesita el semáforo, esos son asuntos que desde la Defensoría nosotros seguimos. Son casos típicos donde la respuesta no satisfizo a la persona que hizo el reclamo. Entonces ahí el 0800 1616, que es la línea gratuita de la Defensoría, 0800 1616. Que nos llamen, porque esos son casos que nosotros le damos seguimiento. Quizás efectivamente haya un estudio que demuestre que esa esquina no es peligrosa y la sensación que tienen las vecinas y los vecinos no sea correcto. O quizás se pueda
hacer otro tipo de análisis, una reevaluación, y la situación puede variar. Entonces, esos son casos típicos que nosotros le damos seguimiento. Agostino, muchísimas gracias. Así que el primer paso para poder comunicarse, 0800 16 16. Bien sencillo. Agostino, muchas gracias.